Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es el primer día de la semana del día 12 de enero del 2025, ¿verdad? Le damos gracias al Señor nuestro Dios este primer día de la semana que ha tenido misericordia de nosotros, nos ha permitido contemplar el amanecer. Me había detenido de grabar los videos, ¿verdad? Porque estaba terminando de escudriñar el libro de Malaquías y con eso terminaba de escudriñar el Viejo Testamento, ¿verdad? También me detuve porque en medio de la lucha y de las pruebas que pasamos, ¿verdad? Discusiones internas en nuestro hogar, en nuestra familia, que hieren nuestros corazones, nuestros sentimientos, ¿verdad? Y caemos en depresión. O porque también nos vimos envueltos en el torbellino del enojo, de la ira, ¿verdad? Y luego escuchar a mi hijo, a mi esposa venir a ofender, ¿verdad? Y luego con aquellas palabras que usó mi hijo, no sabiendo las consecuencias que tienen esas palabras cuando faltamos al mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y luego viene la bendición para que te vayan bien todos los días de tu vida, ¿verdad? Y tus días sean alargados. Pero mi hijo, no teniendo temor de Dios, arremete contra su padre y utiliza palabras ofensivas que duelen, ¿verdad? Yo no lo puedo salvar. Lo único que le puedo decir es que le toca gemir por el resto de sus días delante de la presencia de Dios, pidiendo perdón, ¿verdad? Por eso es que en el nuevo pacto el Señor nos manda a hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces terminamos el libro de la Torah. La Torah es desde Génesis hasta los profetas, el profeta Malaquías. Hasta ahí llega el libro iluminado de la Torah, ¿verdad? El Corán Sagrado los llama los libros iluminados. Y vamos a tener la lectura en el capítulo 1 del Corán Sagrado y dice así: Al-Fatahah. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Alabanzas a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores, y no el de quienes merecieron tu ira, ni el de los extraviados, ¿verdad? Ese es el capítulo número 1 del Corán Sagrado, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos en el nombre de Dios, clemente y misericordioso, ¿verdad?, trae al suelo toda aquella ideología que incitan a los hermanos árabes, jóvenes, hombres, mujeres, a derramar sangre inocente, ¿verdad? Y ellos pues ya tienen su recompensa, porque el mismo libro de ellos, ¿verdad?, dice: y los criminales, cuando vengan y sean guiados, encadenados en fila al infierno, ¿verdad? Porque ya no tienen
ninguna esperanza. Aunque ellos dicen que matan para honrar a Dios, ¿verdad? Pero si ellos buscaren el consejo de Dios, se darían cuenta y entenderían lo que está en el libro de los Evangelios, que el maestro de Nazaret viene y dice: vendrán días que el hombre matará creyendo que hace bien a Dios. Y es triste, ¿eh? Los hermanos católicos también tienen su historia, en que los años 16 y en los siglos XVI y por esos tiempos, cuando estaba la Inquisición, ¿verdad? No se sabe cuánta gente inocente murieron, ¿verdad? Derramaron sangre. Pero Dios es misericordioso y por eso mismo estamos nosotros hablando del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Yo no soy profeta, no soy nadie más que soy un pecador. Hombre inmundo, me declaro delante de Dios a cada instante, a cada segundo, porque cuando venimos a declarar victoria, de repente nos encontramos que hemos pecado contra Dios, ¿verdad? Y además porque justo solo hay uno, porque Dios llama a nuestra justicia, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, ¿verdad? El trapo de inmundicia era lo que hoy llamamos cótex, pad, lo que usa la mujer para su apartamiento, ¿verdad? Entonces Dios considera nuestra justicia como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque habemos quienes adoramos a Dios de labios y el corazón no es con Él, y habemos que nos esforzamos en adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero como no lo sabemos, entonces el Señor nos viene y nos dice: velad. A lo que a vosotros os digo, a todo os digo, hablándole a los apóstoles, ¿verdad? Velad, porque no sabéis a qué hora Él ha de venir. Si al canto del gallo, ¿verdad? Aquellos que salieron de madrugada y no vieron la salida del sol. Aquellos que salieron por la tarde, pero no, por la mañana, pero no vieron el atardecer. Y aquellos que salieron al atardecer, pero no miraron el anochecer, ¿verdad? Y aquellos que salieron al anochecer, no miraron el amanecer. Y eso es triste, porque una vez que nosotros pasamos la línea de la vida y de la muerte, ya no hay ninguna oportunidad para nosotros, tanto al convertido como al no convertido, al que tiene conocimiento de la palabra de Dios como el que no tiene conocimiento. Y esa línea siempre he dicho que es más grueso la hebra de un cabello de nuestra cabeza que la línea que separa la vida y la muerte, ¿verdad? Y Dios nos prepara, nos habla a cada momento, a cada instante, de que recapacitemos, que reflexionemos acerca de nuestra manera de adorar a Dios, o lo que le hemos creído a los hombres que es adorar a Dios. Pero vos escuchás consejos de hombres. Yo te estoy hablando la palabra. Vos me dirás: oh, pero vos sí para el consejo de hombre, pero vos sos hombre. Sí, yo soy hombre, pero yo te hablo la palabra como es. Por eso te digo, escrito está en tal lugar. Cualquier cosa que salga de mi boca, solo te llevaré a la escritura, ¿verdad? Pero no voy a usar palabrerío mío
o yo te voy a dar un consejo diciéndote adorar a Dios de esta manera, porque Dios dice que te va a dar la bendición. Ciertamente, la bendición está, ¿verdad?, en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene vida propia. Yo no le puedo quitar ni poner. Yo te la puedo hablar y decirte, pero no se puede doblar. ¿Sabes por qué no se puede doblar? Es decir, hacerme sentir bien a mí como ser humano, a quitarme ese peso encima de mí porque soy humano. Y no es así. Vos lo verás que la manera que yo hablo la palabra es como dura, ¿no? Una manera dura. Pero esa es la palabra. Cuando el maestro, hay un lugar en los evangelios que la opinión de uno de los apóstoles le dice, dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Mira, se fueron todos, como diciéndole al maestro, mira, tienes que ser más consecuente, hablarles más humana. Y mira, ya todos se fueron. ¿Y qué le respondió el maestro? Y si nosotros ponemos atención cuando leemos, es como que el maestro le respondió a los apóstoles enojado, ¿verdad? Si nosotros le ponemos esa atención, sentiremos como que el maestro le respondió enojado y les dijo, ¿queréis iros también vosotros? ¿Qué te quiere decir Dios cuando te dice, quieres irte de mi presencia? ¿Quieres irte al mundo? ¿Te puedes ir al mundo? O sea, no estás obligado. ¿Por qué? Porque te lo dice el que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? Así que no estás obligado. Puedes irte, puedes vivir la vida que tú quieras. Lo único que el Señor Jesucristo te dice a ti, el Eterno, Jehová de los ejércitos, en aquel día nadie será pasado por inocente delante de mi presencia. Cuando yo ya leo esas palabras, solo me queda vivir gimiendo en la presencia de Dios, que tenga misericordia de mí y rogando al Espíritu Santo de Dios que me ayude a mantenerme firme para que yo me presente delante de Dios cada día, cada momento, cada segundo de mi existencia como obrero que no tengo de qué avergonzarme, ¿verdad? Y eso Pablo, voy repitiendo las palabras de Pablo, ¿verdad? Que vivamos de tal modo la palabra de Dios que cuando llegue el día que el Corán Sagrado llama el día de rendimiento de cuentas, pues nos presentemos delante de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Porque hemos trazado la palabra de vida y la hemos puesto por obra en nuestras vidas, ¿verdad? Cumpliendo el mandamiento, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Entonces yo les había dicho la segunda parte para los hermanos católicos, ¿verdad? Que en el bautismo, cuando le preguntamos a un hermano católico, ¿ya sos bautizado? Entonces ellos dicen, sí, me bautizaron cuando yo era niño. Pero nos olvidamos que el que te enseñó que ya estaba bautizado, no te habló la palabra como era. Porque cuando tú eres niño, eres inocente, eres puro. Por eso el maestro de Nazaret compara a un niño
Y dice, y trayendo a un niño lo puso delante de los apóstoles y le dijo, si no fueres como un niño, no entraréis al reino de los cielos. Y la razón es que el niño, mientras es niño, te cree todo lo que vos le digas. Lo que oyó, lo que le dijiste, él te creyó que es así. Le decís una mentira y el niño no te va a responder con enojo, con ira, sino porque te va a creer, ¿verdad? Entonces, vemos que el maestro nos dice que seamos como niños. Luego tenemos la responsabilidad como padres, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 en adelante, siempre lo hablamos, ¿verdad? Estos mandamientos que te prescribo hoy estarán delante de ti, los pondrás por frontales delante de tus ojos, los escribirás en las paredes de tu corazón y se lo enseñarás a tu hijo o a tu hija al acostarte, al levantarte, yendo por el camino y en el campo, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad como padres. Y por eso los hermanos católicos, pues, cuando yo pertenecía al catolicismo, ¿verdad? Porque de pequeño, pues, iba al oratorio a oír la palabra de Dios. Y luego de que teníamos que rezamos el rosario, ¿verdad? Por la noche. Y siempre nos enseñaron a orar, a dar gracias a Dios por todo, ¿verdad? Pero ese niño se va creciendo. Ese niño luego de un año llega a la edad de 12 años. Y la palabra de Dios dice que desde que los niños nacen hasta los 12 años pertenecen a los padres. ¿Por qué razón? Porque desde a medida hasta los 12 años, ya entre los 9 y 7, 9 y 10 años, el niño, la niña ya sabrá discernir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Por eso nuestros padres siempre no haga eso, no, vos vení para acá, no andes en la calle, no aquí, no allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ellos pertenecíamos desde que nacimos hasta los 12 años. ¿Qué sucede después de los 12 años? De los 12 años, el niño ya sale del redil del padre y de la madre, del hogar, a escudriñar por primera vez, ¿verdad? El mundo. Entonces, el mandamiento de Dios para con el hijo es: honra a tu padre y a tu madre para que te vayan bien todos los días de tu vida, ¿verdad? Eso es el mandamiento para los hijos de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde que comienzan a abrir sus ojitos y lo estamos hablando y él nos está buscando, y luego a los 2, 3 meses que ya su cerebrito ya comienza su mirada ya comienza a distinguirnos, ¿verdad? Entonces, desde ahí comenzamos a decirle, a enseñarle, cuando comienzan a caminar, cuando comienzan a hablar, y comenzamos a decirle, no haga eso, no haga eso, no haga eso, no, ¿verdad? Entonces, luego cuando ya tienen 4 o 5 años, que ya tienen un poco de entendimiento, comenzamos a decirles las razones por qué no deben de hacer eso, ¿verdad? Entonces le decimos porque no le agradan a Dios, ¿verdad? Y entonces el niño, cuando llega a los 12 años, ya sabe lo que es el bien y el mal. Y a partir de los 12 años en adelante, como dijimos, ¿verdad? Porque ya sale del redil del hogar de los padres y va a la calle, a la sociedad, a vivir nuevas cosas, ¿verdad? Nuevas emociones, ¿verdad? Entre ellas está cuando llegan a la escuela. Entonces ellos ven
comportarse a otros niños diferente a ellos, y solo recuerdan que su mamá le decía no haga tal cosa, no diga así, no hable así, ¿verdad? Pero ellos ya están allí en ese otro redil, el redil de la sociedad, ¿verdad? Entonces ellos comienzan a absorber todas esas cosas. No saben si es bueno o es malo, porque no tienen guianza. Su padre no lo está viendo, su madre no la está viendo, pero ellos no saben que Dios los está viendo, ¿verdad? Pero entonces es ahí que la responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Entonces cuando llegan a los 12 años ya tienen conocimiento del bien y del mal. De los 12 años en adelante comienza a manifestarse en nosotros la libertad que Dios nos da a cada ser humano, de escoger lo que nosotros querramos, el bien o el mal. Si nosotros honramos a nuestros padres de los 12 años hacia adelante, entonces cuando vemos, estamos en la escuela y a medida que van creciendo, aumentando de edad, se van juntando con otros jóvenes de sus edades, y si ellos nos honran a nosotros, pondrán por obra en esa selva de emociones, ¿verdad?, la palabra de nosotros. Pero al mismo tiempo vienen que ven que los demás ríen, que los demás disfrutan los momentos y se acompañan unos a otros, ¿verdad? Y se sienten felices. Y entonces el joven dirá, yo en mi casa no me sentía feliz porque mi papá y mi mamá siempre me estaban diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, ¿verdad? Y ahí pues tienen la rienda suelta. Si ellos nos honraron o nos van a honrar en sus vidas, en todo momento no se les olvidará el consejo de los padres, sea de la madre o del padre, ¿verdad? Entonces, si ellos vienen y caminan diligentemente en los consejos de los padres, ¿verdad? Entonces viene la promesa de Dios. Te irá bien todos los días de tu vida. Te irá bien. Luego ese niño va creciendo, de 12 se convierte a 15, de 15 se convierte a 20. En ese lapso de tiempo ya se han acumulado cantidad de pecados en el corazón de ese joven que una vez fue niño, ¿verdad? Y si tuvo temor de Dios, cuando su padre le decía, no mientas porque Dios te va a castigar. Y entonces, y escuchó que siempre Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Entonces el joven escuchará en su adentro el consejo del padre y lo pondrá por obra en la sociedad. Cuando le decía, dedícate a los estudios. Si vos te dedicas a los estudios, vas a tener una mejor manera de traer el pan de cada día a tu casa. No como nosotros que tuvimos que usar la rudeza, ¿verdad?, de traer el pan y que se cumpliera en nosotros con el sudor de tu frente. Labrarás la tierra y traerás el arrimo del pan a tu casa, ¿verdad? Con el sudor de tu frente, ¿verdad? Ya el Señor habiendo castigado, ¿verdad? Y es así, permanece para siempre, y eso ha sido. Si nosotros fuimos negligentes en la educación, el consejo de los padres, pues lo único que nos queda es la rudeza, ¿verdad? De ir a una construcción, ir a lavar, a barrer patios, a lampasear casas,
No que sea deshonroso, no. Pero la diferencia entre estar moviendo una escoba y estar sentado en un escritorio, pues es mucha, ¿verdad? Y mientras tienes un abanico a tu lado, si no tienen aire acondicionado, ¿verdad? Pero estás allí en ese escritorio, ¿verdad? Que como varón, pues vas a una construcción, agarra una piocha, agarra una barra, ahí comienzas a agarrar, ¿verdad? A labrar la tierra, ¿verdad? Comienzas a agarrar un martillo y aprendes a clavar, y en eso que te vas aprendiendo a clavar, te das un pencazo en las uñas, ¿verdad? O viene, te cae en los pies una barra y comienzas a sentir el dolor, ¿verdad? Y eso es la bendición de Dios cuando el Hijo escuchó al Padre, ¿verdad? Y luego entonces, pues, el hijo, la hija viene y dice, oh, mi padre era católico, mi madre era católico, la voy a honrar. Pero lo que no sabemos es que, como dijo el Señor a Pilato, le dijo el Señor, más pecado tiene el que te entregó, el que me entregó a ti. Entonces, más pecado tiene el que te enseñó las cosas equivocadas que Dios no le agrada, ¿verdad? Y la razón es porque ya leemos en la Escritura. Lo que para los hombres es grande y sublime, ¿qué podríamos nosotros conseguir entender grande y sublime? Es decir, lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Pero cuando nosotros le ofrecemos a Dios de una manera equivocada nuestro sentir, nuestro agradecimiento, entonces Dios viene y dice su palabra. Lo que para que los hombres es grande y sublime, para Dios es abominación. Es decir, no te acepta tu presente, no te acepta tu corazón. Entonces, nuestros padres nos enseñaron a poner una imagen de hombre o de mujer que le llaman santo o santa, ¿verdad? Y que le rezáramos, que le rindiéramos culto y que ella nos iba a conceder, esa estatua nos iba a conceder la petición de nuestro corazón. Pero entonces dice, dile a ella para que le diga a Dios, ¿verdad? Así fuimos enseñados, a que le habláramos a la estatua para que la estatua le oráramos a Dios, le orara a Dios e intercediera por nosotros. Pero las escrituras dice que la estatua tiene ojo, pero no ve. Hay en Ezequiel, especialmente Jeremías, dice el hombre se le trae el oro o la plata, el platero la tira al fuego y luego de ella saca una imagen de fundición. Otros dice agarran tucos de palo, que lo que no son ricos, ¿verdad? Y de leño sacan una imagen y le dan figura de hombre o de varón. Y la palabra de Dios viene y dice, tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen pies, pero no caminan. ¿Por qué? Porque bolas ya vienen preparadas, la base en que ya solo la pones ahí y ahí se quedó. Ahí se quedó por años y años y años empolvándose, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el Eterno te dice, el Maestro de Nazaret, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
creyendo lo recibiréis, ¿verdad? Creyendo lo recibiréis, si no dudares. Si dudas, no será hecho. Así que vemos que el Maestro de Nazaret se puso de intercesor entre Dios y los hombres. Aunque Él es Dios, si nosotros estudiamos los profetas, encontramos que Jesús, Yeshua of Nazaret, es God Himself, the Messiah. Pero aquellos a quien Dios se lo quiere revelar, ¿verdad? Pero un día los llevaré a través de las Escrituras, como Dios me reveló, y vengo a la conclusión que Jesús es Dios hecho hombre. Y como Él derramó su sangre, ¿verdad?, para perdonarnos la inmundicia de nuestra mente, la inmundicia de nuestro corazón, la inmundicia de nuestra boca cuando hablamos malas palabras, cuando ofendemos al prójimo con aquel odio, con aquella actitud que si tuviésemos algo en ese momento, no dudaríamos en derramar la sangre del prójimo por causa de la ira, por causa del resentimiento. Entonces, como Dios nos lava, ¿verdad?, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, nos lava de todas esas cosas, de los adulterios, de los malos pensamientos, de desear a la mujer de nuestro prójimo, ¿verdad? De desear el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Teniendo nuestras propias mujeres, que podemos nosotros ver todo lo que querramos hasta que nos saciemos, viendo el cuerpo de nuestra esposa, de nuestro esposo, ¿verdad? Sin necesidad de venir y pecar, poner pecado en nuestro corazón al cometer todas esas abominaciones, como es también acostarse hombre con hombre, mujer con mujer, mujeres acostándose con animales, hombres acostándose con animales, ¿verdad? Entonces, toda esa inmundicia, el Dios de Abraham, en su inmensa misericordia, derrama su sangre para darnos la oportunidad de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y esa oportunidad es basada no en nuestras obras, porque el hermano católico te enseña de que haciendo obras vas a alcanzar misericordia de Dios. No, la obediencia a su palabra, la obediencia, no lo que tu guía espiritual diga, no a como vos lo sentís, a como tu opinión lo sentís, que vos lo vas a hacer, sino como dice la palabra de Dios, sin doblarse, sino siguiendo la rectitud, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Él dice que, bueno, repitiendo de nuevo, ¿verdad?, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, si yo leo un versículo o mi guía espiritual me dice, oh, ven, confiésate, dime tus pecados y yo te diré, tus pecados te son perdonados, ya estás perdonados. Y no es así. No es así. Ciertamente se lee en las escrituras que el Maestro le dijo a los apóstoles, a los que le perdonare sus pecados serán perdonados, y a los que se los retuvieres serán retenidos. Pero eso fue un momento especial para Israel y para los gentiles, ¿verdad? Pero no en los tiempos modernos de hoy, como el hombre vive, todo lo que el hombre hace en lo oculto,
aquel que se llama guía espiritual, que sus congregados no los ven, que sus congregados no los oyen, y las abominaciones que hacen en oculto, ¿verdad? Por eso el Dios de Abraham te dice a ti, por eso el significado de cuando el maestro de Nazaret murió en la cruz y el velo del templo se rompió, se partió en dos, ¿verdad? En línea recta. El significado de eso es que bajo el nuevo pacto tú entras a ese lugar directamente, sin intermediario, excepto el Señor Jesús de Nazaret. Pero que sea hombre que te va a agarrar de la mano y te va a llevar a ese lugar santísimo, no existe. Porque si existiera, entonces no hubiéramos leído en Apocalipsis que Moisés fue digno de abrir el libro de los 7 sellos, que Josué fue digno de los 7 sellos, que Matusalén, que fue digno de hablar los 7 sellos, ¿verdad? El otro, el rey, el sacerdote que le dio a Abraham los diezmos, hubiera abierto el libro. Abraham, al que Dios lo llamó amigo, no fue digno de abrir los 7 sellos. Y luego tenemos a Job, que Dios lo llamó, no hay hombre, no has considerado a mi siervo Job, le dijo a Satán, que no hay otro como él, y lo que le corresponde porque lo tenés rodeado. Entonces vemos que solo uno. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y entonces nosotros leemos en Apocalipsis que otro trono fue traído y puesto al lado del trono del Eterno, del Anciano de Días. Ese es el Maestro de Nazaret, el que ocupa ese lugar. Y cuando Él se sentó, entonces se cumplió lo que está escrito en el libro de los Salmos. Siéntate a mi diestra, porque el trono fue puesto a la diestra del Anciano de Días. Siéntate a mi diestra, en tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos aquellos del pueblo de Israel que lo conocieron y lo rechazaron, ¿verdad? Lo patearon, lo golpearon, le jalaron sus pelos, lo golpeaban, se reían, lo empujaban. Estando en el suelo lo pateaban, le enterraron espinas en su cabeza y se burlaban, ¿verdad? Y ahora esa gente se va a levantar y yo no quisiera estar en esa piel, en esa persona, porque por toda una eternidad, si una gota de aceite cuando te cae, brincas, y cuando de repente el agua caliente en toda la mano, ¿cómo comienza a moverte aquí, a brincar? Ahora imagínate nuestro cuerpo ardiendo por toda una eternidad. En el Corán Sagrado, que es la descripción, lo que el hombre pasará en el infierno, viene y dice de que pediremos, me incluyo yo, ¿verdad? Pediremos porque no que yo quiera ir allí, sino que le ruego al Señor que no me envíe allí, pero al final Él tiene la decisión. Pero me incluyo porque el hermano Pablo diciendo, habiendo yo salvado a muchos, al final venga a ser reprobado, ¿verdad? Entonces dice que en el infierno pediremos agua y se nos dará agua hirviendo, que al ingerirla deshace nuestros intestinos, nuestros órganos
¿eh? Y que tendremos hambre, y que en medio, el Corán Sagrado describe que en medio del infierno hay un árbol que se llama sucum. Dice que los frutos son cabezas de demonios, ¿verdad? Y que cuando los mordemos, me incluyo, vamos, ¿ves? En vez de cuando mordemos una naranja sale jugo, ¿verdad? Dulcito. Pero cuando mordamos ese fruto en el infierno, que son cabezas de demonios, dice, saldrá pus. No, Jehová me reprenda. Entonces, no es por obra. Por eso Pablo dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Y no es por las obras que vamos a hacer que nosotros vamos a alcanzar, ¿verdad? Ir al cielo. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las cosas de buena manera, habemos que hacemos las cosas de buena manera, de agrado, que nos sale de nuestro corazón compartir el pan que Dios nos da, el vestido que Dios nos da, los zapatos que Dios nos da, ¿verdad? El dinero que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa que nosotros tenemos ganado el cielo. ¿Por qué razón? Porque habemos veces que hemos dado algo al prójimo, a nuestro hermano, a nuestra hermana, ¿verdad? A nuestro amigo. Y porque él nos hizo algo, lo primero que le decimos es, ay, ¿no te acordás cuando te di tal cosa? Y no te acordás cuando estabas muerto de hambre, y yo con aquel odio, con aquel resentimiento con que decimos nuestras palabras, ¿verdad? Y esos somos católicos y es lo que usamos. Y no solo los hermanos católicos, también los hermanos cristianos lo decimos, ¿verdad? Así es que esa es la razón para que ustedes entiendan, ¿verdad? Porque Pablo dice, no por obra. Y luego el maestro que nos dice, lo que hiciste con tu mano derecha, no lo sepa la izquierda. Es decir, que en un acto de enojo, de ira, no le saquemos lo que le hicimos al prójimo. Antes lo demos y le decimos, gracias Señor porque me permitiste compartir, ¿verdad? Y si el otro es agradecido con Dios, el que recibió, ¿verdad? Pues irá en la intimidad de su cuarto y orará al Señor y le dice, gracias Señor. Y ahí nomasito intercederá por la persona que lo ayudó, ¿verdad? Pero en nosotros, ese acto, el Dios de Abraham dice, aquellos pues que no dimos algo y no lo sacamos, ¿verdad? Se cumplirán estas palabras. Con el misericordioso me portaré misericordioso. Significa que vos te despojás solamente por compartir, porque Dios te dice que no te olvides de los pobres, que no te olvides del viajero, que no te olvides del que tiene necesidad, ¿verdad? Entonces ya la recompensa pertenece a Dios. Pero esas palabras no las escucharemos sino hasta cuando seamos levantados para ser juzgados, ¿verdad? Nuestras buenas obras con nuestras malas obras. 2 tazones serán pesados. Son los 2 tazones que miró Jeremías. ¿Qué ves tú, Jeremías? Veo 2 cestas de higos. Una cesta de malos, muy malos, que no se pueden comer. Y una cesta de higos muy buenos y que se pueden comer. Las buenas obras y las malas obras. Entonces el Corán Sagrado nos dice que nuestro corazón será pesado, ¿verdad? En balanza. Nuestro corazón será pesado en balanza. Si se inclina la balanza a las malas obras,
más me hubiera valido no haber nacido. Más me hubiera valido no haber tenido en poco el nombre de Dios. Más me hubiera valido no negar a Dios siguiendo a otros que dicen que Dios no existe. Más me hubiera valido nunca haberme burlado de Dios o haber maldecido el nombre de Dios. Porque hay muchos que en su enojo, en su vida, porque las cosas no les salen bien, llegan a maldecir el nombre de Dios. Pero lo que no se dan cuenta es de que la Escritura dice: lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si nosotros en nuestro corazón está en buscar, en honrar a nuestros padres que nos enseñaron acerca de la existencia de Dios, nos daremos cuenta que hay un capítulo exactamente para que se llaman las bendiciones y otro capítulo que se llaman las maldiciones, ¿verdad? Entonces, así será. Y ¿qué es lo que se cumple cuando el Corán dice que nuestro corazón será pesado? Lo que se lee en el libro de Daniel, ¿verdad? Que el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, vino y en su borrachera mandó a buscar los vasos santos, sagrados, que estaban en el templo de Jehová, y los comenzó a beber con sus concubinas, con sus mujeres, con sus invitados, y hacer burla y de repente la mano que aparece y escribe en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, Pérez. Traducido, según Daniel, que le dio el Altísimo, significa: tu corazón ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falso. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza si nosotros en el día de nuestra visitación, en el día del rendimiento de cuentas, nuestro corazón sea hallado falso! Y si las obras fueron agradables a Dios, entonces se cumplirá en nosotros, ¿verdad?, lo que el maestro de Nazaret dice en una de las parábolas: venid benditos de mi Padre, entra al gozo de vuestro Señor. Aleluya. Hoy es la esperanza. Es la esperanza que llevo en mí y al mismo tiempo el dolor, pidiéndole que mi hijo, el día que yo parta, se acuerde que yo les hablaba, mis hijos, que yo les hablaba de la palabra. Porque cuando yo ya pase de este mundo, cruce la línea de la vida y de la muerte, pues, ¿qué atestiguaré yo en mi favor? ¿Cuál será mi excusa que yo atestiguaré? Le diré: pero si a mí me enseñaron a poner una estatua delante de mí y que le diera honra y que le diera gloria. Pero el Señor dijo, el maestro de Nazaret dijo: aun si estos callaran, es decir, los apóstoles, las piedras hablarán. ¿Has visto tú una piedra hablar? Yo la he visto. Yo la he oído. ¿Has visto tú una piedra hablar, hermano católico?
Yo te digo que sí. Cuando has pasado por X calle, ¿verdad? Y de repente ves unas grandes letras que dicen: acepta a Cristo hoy como tu Señor y Salvador personal. ¿Quién te habló? La piedra. Porque en la piedra se escribió en grandes letras. Entonces se cumplió lo que dijo el maestro. Si estos callaren, las piedras hablarán. Tengo hermanos, hermanas, que tienen ese conocimiento e insisten en esa dureza de cerviz, ¿verdad? De decir: yo tengo mi fe y vivo mi fe como yo quiero. Pero una cosa es que te diga el hombre, otra cosa es que te diga Dios, ¿verdad? Por eso cuando Dios te permitió entrar al lugar santísimo, donde no le era permitido al sacerdote entrar sino una vez al año, ¿verdad? Con la muerte del Señor Jesús, Él te permite entrar directamente a Él. Por eso te dice a vos en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Luego el Espíritu de Dios vuelve a hablar a través de la boca del maestro, que te dice: ora en secreto, que el que está en secreto te recompensará en público. Y luego el Espíritu de Dios te habla a través del profeta Joel, que te dice a ti, en aquel día, dice el Señor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y nadie enseñará a nadie acerca de mí, porque todos me conocerán, desde el más chiquito hasta el más grande, dice Jehová. Entonces, tú, hermano católico, todavía tienes esperanza. A mi hermana Ita, a mi hermano Pedro, a mi hermano Antonio, a mi hermano Manuel, a mis sobrinas, hijos de mis hermanos y de mis hermanas, todavía tienen esperanza, ¿verdad? Porque el Eterno dice: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del hombre, sino que se vuelva de su mal camino, ¿verdad? Y esa es la promesa. Y ese es el nuevo pacto que Dios nos invita para que luchemos por nuestra salvación. Luchar la guerra santa, no la guerra santa enseñada por los hermanos árabes que dicen que están sirviendo a Dios, derramando sangre inocente, lo que ellos llaman el yihad, sino la guerra santa que debes de pelear es la guerra de ti mismo, la guerra de tu carne, que te va a llevar a hablar las cosas y a pensar las cosas que no agradan a Dios, y la nueva persona que somos en Cristo Jesús, la persona regenerada, la persona renacida en el Espíritu, ¿verdad? Porque el Maestro de Nazaret nos dice que si no nos volvemos espirituales, no veremos el reino de Dios. ¿Qué es volvernos espirituales? Volvernos espirituales es doblegar los deseos de la carne
desecharlos para que se cumpla lo que el maestro dijo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negar nuestro deseo, negar el deseo de que eso que oímos, que para un hombre hay 7 mujeres. Negar ese deseo de serle a nuestro esposo, a nuestra esposa, infieles. Negar nuestro deseo de utilizar malas palabras para deshonrar a mi padre, a mi madre, para deshonrar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Desechar esos sentimientos del enojo para que no echen raíces, para que al día siguiente el enojo se convirtió en desprecio, el desprecio se convirtió en ira, la ira se convirtió en odio y el odio te llevó a derramar la sangre de tu hermano. Y una vez que derramas sangre, no hay nada que te pueda salvar de las llamas eternas. Te dirán, no, sí, el Señor te perdona. A esos que están en las cárceles, ¿verdad? Sí, sé que ya derramaron sangre, pero esos abrirás a los presos las cárceles, son de pecados que no derramaron sangre. Aquellos que robaron, aquellos que a una virgen, a una mujer la violaron, la manosearon, ese tipo de pecado, ¿verdad? Pero el de derramar sangre, quien te diga a vos que Dios te perdona, no, porque la palabra de que dice, y esos que te dicen a vos que te has burlado de Dios, y te dice, perdóname, como esos inmundos que se llaman evangelistas, que aparecen en YouTube tirados en el suelo, burlándose de Dios, diciéndole el uno al otro, predicá, hombre. No, predicá vos, hombre. Y están tirados en el suelo. Cash Luna, toda esa gente Benny Hill que predicaron la palabra para su propio provecho. Toda esa gente, porque el maestro dice, todo pecado será perdonado, menos blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos la otra parte que dice, no todo lo que de afuera entra a la boca del hombre lo hace impuro, sino lo que sale de él. Y la expresión no todo es porque en los tiempos modernos de hoy, tanto el cristiano guía espiritual que guía a los oyentes que lo escuchan y han creído en él, que puedes comer carne con sangre. Cuando en la ley se lee, estatuto perpetuo, no comerás carne con sangre, porque la vida del animal está en su sangre. La vida de nosotros está en el aliento de vida que sopló Dios en nuestra nariz, pero la vida del animal está en su sangre. Y así se lee en las Escrituras, ¿verdad? Dura es la palabra, ¿verdad? ¿Quién la podrá? Pues el que quiera alcanzar la misericordia de Dios debe luchar contra sí mismo. Por eso el maestro te viene y te dice, esfuérzate y sé valiente, que yo seré contigo. Entonces, si quieres luchar por la salvación de tu alma, comienza a negarte a ti mismo, los deseos de tu carne. Comienza
a transformarte de carnal a espiritual. Los frutos del Espíritu: la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, el perdón, la benignidad, la paciencia, el amor, la tolerancia, la mansedumbre, el perdón, el amor, ¿verdad? Esos son los frutos espirituales en la nueva persona, el nuevo nacimiento, ¿verdad?, que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Paz a vosotros. Estamos en el año 2025. Si los tiempos no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, los tiempos han sido acortados, ¿verdad? Pues seguiremos en el nombre de Cristo, ¿verdad?, en medio de la lucha y de la prueba. La palabra de Dios se mantiene porque Él permanece para siempre. Bienaventurado aquel que no es escandalizado en la palabra de Dios, ¿verdad? Bienaventurado aquel que mira en su corazón y reconoce su pecado delante de Dios, ¿verdad? Por eso leo el Corán, el capítulo 1, que dice: en el nombre de Dios, clemente y misericordioso, ¿verdad? Y le rogamos que nos guíe por el sendero de aquellos que alcanzaron su misericordia y no por los que extraviados, ¿verdad? Debemos de aprender a tener temor de Dios. El Maestro de Nazaret te lo dice: no temáis al que mata el cuerpo, porque nada más puede hacer. Teme al que mata el cuerpo y el alma justamente en el infierno. Bendiciones. Que Dios, el Dios de Abraham, me los bendiga y me los guarde hoy y siempre en Cristo Jesús. La paz sea con vosotros.